En el remoto reino de Nepal, entre los místicos paisajes de la cordillera del Himalaya, nació la épica historia de Siddhartha Gautama, quien más tarde sería conocido como Buda. Nacido en el seno de la realeza, Siddhartha fue destinado a elegir entre el esplendor terrenal como emperador o la búsqueda espiritual como un ser iluminado. El rey, su padre, ansioso por asegurar un glorioso legado para su linaje, protegió a Siddhartha del sufrimiento del mundo exterior. Durante 29 años el joven príncipe vivió en un palacio impregnado de lujos y placeres. Este entorno de comodidad creó una especie de burbuja alrededor de él, donde no experimentaba los desafíos y sufrimientos normales de la vida cotidiana. El momento crucial que cambió todo y desencadenó su búsqueda ocurrió durante sus excursiones fuera del palacio. En estas salidas, Siddhartha se encontró con 4 situaciones que cambiaron su perspectiva de manera fundamental. Vio a un hombre enfermo, a otro envejeciendo, a un tercero enfrentándose a la muerte y finalmente a un monje asceta que buscaba respuestas espirituales. Estos encuentros impactaron profundamente a Siddhartha, quien hasta entonces había vivido ajeno a las cosas irremediables de la vida, como la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Al enfrentarse directamente con el sufrimiento humano y la realidad de la condición humana, Siddhartha sintió una profunda compasión y un anhelo de comprender el significado más profundo de la existencia. Es este despertar ante las verdades fundamentales de la vida lo que motivó a Siddhartha a tomar la decisión de abandonar el palacio y buscar respuestas más allá de las comodidades de su vida regalada. La búsqueda de la verdad, la comprensión del sufrimiento humano y el anhelo de encontrar un camino hacia la iluminación fueron los impulsores que le llevaron a emprender su viaje espiritual y convertirse en el Buda. Al sentir este anhelo interior, intuyó que para alcanzar esa comprensión más profunda necesitaba explorar el mundo exterior, enfrentarse a los infortunios de la realidad humana y buscar respuestas más allá de las limitaciones de su entorno aislado. En la búsqueda incesante de Siddhartha por la iluminación, sus primeros pasos lo condujeron por senderos extremos. En su afán por liberarse del sufrimiento, se sometió a estrictas penitencias, renunciando a las comodidades físicas y a los placeres mundanos. Sin embargo, este camino de ascetismo radical no le proporcionó la liberación que anhelaba. Fue en un momento de introspección que el recuerdo de una experiencia infantil se convirtió en la clave de su despertar, desencadenando una lección profunda y eterna que resuena en el corazón de la humanidad. Durante su infancia, Siddhartha experimentó una compasión genuina por los pequeños insectos que perecían siendo aplastados al cortar el pasto. Este simple recuerdo, aparentemente trivial, se reveló como un faro de sabiduría. Siddhartha comprendió que la compasión y la conexión con todos los seres eran esenciales para alcanzar la paz interior. Esta revelación lo llevó a abandonar los extremos de la privación absoluta y a adoptar el camino del medio. El camino del medio no solo es un concepto filosófico, sino una guía práctica para la vida. Significa vivir en moderación, evitando los extremos del lujo desenfrenado y la austeridad extrema. Esta enseñanza resalta la importancia de equilibrar las necesidades físicas y espirituales para cultivar una mente clara y compasiva. En la travesía de Buda hacia la iluminación, al alcanzar el nirvana, marcó el apagado de las llamas del deseo, una metamorfosis que reveló las profundidades de la verdad interior. Este estado de liberación no solo marcó el fin del sufrimiento personal de Buda, sino que también iluminó un camino universal hacia la comprensión y la paz. Las enseñanzas que surgieron de este despertar, encarnadas en las 4 nobles verdades y el noble óctuple camino, no solo se convirtieron en el núcleo del budismo, sino que también se erigen como faros de sabiduría que trascienden el tiempo y las fronteras. Las 4 nobles verdades son como cimientos del entendimiento budista, revelan una comprensión fundamental de la existencia humana. La primera verdad, el reconocimiento del sufrimiento inherente, sirve como un recordatorio de la naturaleza efímera y cambiante de la vida. Es un eco de la experiencia compartida por todos, el dolor y la pérdida, que son inevitables. La segunda verdad arroja luz sobre la causa del sufrimiento, nuestros propios deseos y apegos. Buda nos invita a examinar
nuestras ansias y reconocer que el aferrarnos a lo efímero nos lleva al sufrimiento. Aquí, lo que se aprende va más allá de ser solo para una persona y se convierte en una invitación a pensar para todos, sin importar de dónde seas o en qué creas, es decir, que no importa tu trasfondo cultural o creencia. La tercera verdad revela un camino hacia la superación del sufrimiento, al abordar sabiamente esos deseos. La transformación personal se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar una paz duradera. Es un llamado a la acción consciente y al desarrollo de la compasión, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia todos los seres. La culminación de estas verdades se encuentra en la cuarta, el noble óctuple camino, un sendero ético y consciente que guía hacia una vida significativa, desde la correcta opinión hasta la correcta concentración. Este camino es una hoja de ruta para la transformación interior, se convierte en una guía para aquellos que buscan vivir en armonía consigo mismos y con el mundo que los rodea. El noble óctuple camino se considera una senda equilibrada que aborda tanto el aspecto ético como el mental, proporcionando una guía completa para aquellos que buscan el fin del sufrimiento y la realización espiritual. La universalidad de las enseñanzas de Buda es el aspecto más luminoso de su legado. Estas lecciones, como he dicho antes, no están limitadas por fronteras culturales o religiosas, son universales y atemporales. Buda nos anima a cambiar nuestra perspectiva, a cultivar la compasión y a transformar nuestras mentes. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la comprensión profunda de nuestra propia naturaleza y unidos como seres humanos compartiendo lo mismo. Esto quiere decir que a pesar de nuestras diferencias individuales, todos compartimos una conexión básica y universal en nuestra humanidad. Esto puede incluir aspectos como la búsqueda de la felicidad, el enfrentamiento al sufrimiento, las relaciones interpersonales, las emociones, entre otros elementos que son parte integral de la experiencia humana compartida. Es una llamada a la sabiduría que resuena a través de los siglos y atemporal, ofreciendo una guía valiosa para aquellos que buscan la realización y la paz interior. La transformación comienza dentro de cada uno de nosotros. Actuemos con bondad y empatía hacia los demás. Que nuestras acciones reflejen la sabiduría que reside en la conexión universal de la humanidad. Gracias por estar aquí y compartir este tiempo juntos. Si te ha gustado el contenido, asegúrate de darle like, suscribirte para más vídeos emocionantes y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.